¿Con cuáles va, bro? Si son más grandes que él. Son 50 y... ¿Cuántos kilos? 55, 56. ¿Pero qué me estás contando, tío? Fíjate, ahí está. Fua, sí hay diferencia, ¿eh? El pectoral sobre todo, tío. No, se le ve grandote, tío, ¿eh? Fua, mejora mazo el pectoral, chaval. Es que me acuerdo que lo tenía planísimo. 95 libras. 43 kilos de mancuerna en inclinado, bro, y se la pela. Es que este tío está muy fuerte, ¿eh? Mira, gente, os voy a mostrar, ¿vale? Que siempre os vengo a hablar sobre cómo uno de los mejores trabajos que podéis hacer para el día de mañana es el asesoramiento online o el entrenamiento personal. Una de las personas que ha entrado a Fit Generation, la respuesta que ha dado para que veáis al final cómo este trabajo es uno de los mejores y uno de los que, si os gusta el fitness y el culturismo, yo la verdad es que no me pensaría. El objetivo que tiene para esta formación. Y es ejercer como entrenador personal y montar mi propio negocio. O sea, al final esto es lo que te va a dar el entrenamiento personal, sacarte la formación, ¿vale? Lo que es el técnico superior en acondicionamiento físico, o el CPE, esto es lo que vas a poder tener. Vas a poder tener una gestión del trabajo y el tiempo en el que vas a ser tú tu propio jefe, tú vas a buscar tus clientes y yo empecé simplemente por unos pocos, mientras trabajaba, eso lo utilizaba hasta como complemento. Es que al final es una formación de la que jamás vas a salir perdiendo. O sea, es un dinero que siempre va a estar bien invertido porque a las muy malas, o sea, te vas a quedar con toda esa información. Es decir, vas a aprender mucho sobre realmente lo que te apasiona y tarde o temprano vas a acabar convirtiéndolo en algo que seguramente puedas monetizar. Y esto al final es una cosa pues que hay que dar el primer paso, comenzar. Como siempre os dejo el link en la descripción para quien quiera bajarse el dossier, buscar información y si quiere contactar ya con Fit Generation para que le resuelva todas las dudas y dar el primer paso, pues os lo dejo el link en la descripción. Y ya os digo, chavales, que es una muy buena salida. O sea, es como comencé yo, si no, no estaría aquí, pues recomendándolo ni mucho menos. Y aparte que creo que cada día pues os doy un poquito más de información referente a todo esto para que vayáis en la dirección correcta. Así que nada más, compañeros, os dejo el link en la descripción y os dejo con el vídeo de hoy. Ahí le tenemos. Ha ganado 40 libras en 10 meses. 40 libras, o sea, en torno a 20 kilos. Hora de un cambio, ¿por qué será? 175. Show you guys a little physique update of what I'm looking like. I feel like ya, sí que se le ve más grande. physique has been progressing relatively Es la primera vez que veo a Tristen así como medio tapadete. well ever since I got out of that never-ending cutting cycle or maintaining cycle. Carbohydrates have been very high, 550 plus Lo que os dije, ya empezó a meter carbohidratos este chaval. Acordaos que antes la dieta que seguía era totalmente sin carbohidratos. grams per day. La verdad que tengo bastante expectación por ver la fuerza que tiene a día de hoy, porque si ya de por sí antes tenía una fuerza descomunal, ahora no me quiero ni imaginar. Week over week increasing. And I'm going to show you guys this journey along this next massing phase. Hopefully put on some size. Hopefully you guys are bulking alongside me and just taking the time that you need to grow both mentally, physically, emotionally, and in every way, shape, or form, in your faith especially. Let's do this. Fíjate, menudo cambio ha pegado, macho. A ver, ¿cuánto está pesando? 175 libras, 175 libras, y claro, es que Tristen mide poquito, ¿no? Medía 1,60 y poco, algo así era, ¿no? Creo. When I first started lifting and working out is because I was very insecure with myself. I didn't like the way I looked, I didn't like how skinny I was, I didn't like my height, I didn't like a lot of things about myself. And then as soon as I found lifting, it was like something I could really control. Mostrará un poco de su dieta actual. Daos cuenta que antes no comía nada de hidratos, tío. Of building a business, the goal of building a social media platform, and that goalpost shifted from just making progress with myself, which I think a lot of you guys actually followed the channel for, so that you could see the progression and then hopefully apply some of the principles that I was applying to your own training. It shifted to, okay, how can I progress the business and the content and the platform, and it became about creating rather than documenting. I want to document my journey and I want to show you guys the progression of me literally going from being the 15-year-old kid, 14-year-old kid, 16-year-old kid, which I know is the running joke, to now being a 21-year-old kid. ¡Buah! 21 años tiene ya Tristen Lee. Es que aquí habrá más de uno que estará diciendo, Dios, cómo ha pasado el tiempo, chaval. Claro, es que claro, yo comentaba vídeos de este chaval cuando tenía 16 años. Han pasado ya 5, tío. Y el sigue igual, ¿eh? Esta genética que tienen, macho, los que son así como asiáticos, tío. No sé si es asiático, pero vamos, tiene pinta. O sea, 21 años. Parece que tiene 12 el cabrón. Arroz al microondas.
really do want to get back to that. I ¿Cómo? ¿Esto es posible? No sé, ¿sí? really do want to, you know, find a love for content creation again, find a love for training again. Como que si no sabe nada. ¿No acabas arroz? The truth is, the small incremental steps that you take on every single day towards whatever your goal is, specifically bodybuilding, I would say, is not noticeable at all. You don't see nunca lo he hecho en el things microondas. every single day in the mirror. Maybe you notice some little changes in your physique, but it's these little incremental steps over time that build up. You can get so caught up in looking so far ahead that you forget to just take action. Salmoncito rico. Sí, tío, era arroz jazmín. Míralo. Dios, acabo de flipar, ¿eh? Pero ¿cuántos minutos lo pone, tío? Joder, ya ves. Es que te pones a ver a Terrorífico Roof. Malévolo Diesel. Ya ves, ha entrenado con pues los 4 pargelitas del fitness. Jeremy Buendía, Brandon Hendrickson, Roof Diesel y... 4 matados, vamos. Y Derek Lansford. And there's been a lot of ups and downs, and something that, not that I regret necessarily, but I feel like I could have done a little bit more of was documenting the lows. De 9 a 10 minutos. Because people saw. Oh, pero ostras, 10 minutos de microondas es mucho, ¿eh? Looked the best, whatever that may mean. The majority of the things that I've learned in my life, my short 21 years so far, has been through those lows. And so I think that if I continue to document only the good things, I don't show you guys where the real progression happens when both mentally, physically, emotionally, financially, any of these different things. So over the years, just via Instagram. So he's someone that I definitely. Es que este tío ya subí yo un vídeo, si lo vais a ver, creo que si pone Víctor Olivia Tristely, aunque hay varios, pero hay uno en el que decía que comía y todo el rollo y que se iba a comer, o sea, comía y se iba a andar y volvía a comer y se volvía a ir a andar para mantener el porcentaje de grasa ese. ¿Te das cuenta que cuando estás ligado a algo, en plan, Tristely, el chaval con un 5% de grasa, que no sé qué, ya, claro, te toca mantenerlo, porque si no... Push, we're going to go check out the Rise headquarters. I don't think we're going to film any of that, but I am grateful to be able to go and see the backside of a business that's been built to the level that has been built. Buah, He's been a big part of. Ya verás con el arroz en el microondas, tú. Alguno sale por la ventana ahí, una explosión o algo. Ten cuidado, chaval. Menos un vídeo tutorial antes. As well as becoming a founder of the business. So tú, la verdad, we're going to do that. Van a tirar alguno del edificio abajo. Y cuando llegue la gente, no, carnal, yo voy a hacer un arroz de estos que he visto en el micro. Follow along, watch the workout, learn from our training, have a good time. Both dieting and bulking is tracking their food. So get yourself a food scale. I weigh out pretty much all of my foods. After a little bit, you can kind of get a gauge of like, oh, this is how much I'm eating on a daily basis. And there's 125 grams of white rice, jasmine rice. Pero ese salmón está sin hacer, ¿no? 4 ounces of sockeye salmon. Smoked, and 4 onzas de calcetín de salmón ahumado. 100 grams of cucumber. Batidito bueno. This one's gonna be like really quick because it's not much. El Noel Diesel, este macho que se ha hecho conocido, ¿no? Por TikTok y todo el rollo. There's not much here, right? But se escucha de fondo ahí que parece que tiene un tornado dándole vueltas. we plan on setting up at the new HQ, but they'll make their way back here. No, aquí no digáis nada, aquí no habéis visto nada. La culpa es de Tristan Lee. Bueno, vamos a ver que empiece un poco esto. Vale, quiero ver cuánto levanta Tristan Lee, porque creo que no va a ser una broma si realmente le tira pesado, Vamos allá. De momento calentando. A ver, este tío es un animal, Este tío... Es que se ve grandote el Tristan Lee, Ahí le vamos. ¿Cuánto lleva? 75 libras. Se le ve bastante bien, 75 libras ya son... ¿Cuánto, chavales? Son kgs ahí, Son 30 y pico. 95 libras. Hermano, ¿cuántos son 95 libras? Estos son 40 quilates, por lo menos. Estos son 40 quilates, tío. Que se está tirando 40 quilates en press inclinado con la... 43 kilos de mancuerna en inclinado, bro, y se la pela. Es que este tío está muy fuerte, I like gym hopping and stuff. So. Oh yeah, 100%.
Bro, pero tú fíjate cómo controla el peso, tú. Till Friday, right? Muy loco, I tú. could suggest a few places. There's some really nice. Yeah, that'd be sweet. You know, the original home of Ronnie, the castle, which I Buah. strongly encourage. Y es que claro, encima pesa 175 libras, que bueno, no está mal el peso, es bastante peso para lo que mide. Pero es que daba igual, porque antes se tiraba esas 40 libras estando súper seco, ¿sabes? Suggest you guys to go up to the castle in Fort Worth. That's also another Metroflex. It's built in a bomb factory. Pues se le ve grande, tiene buen brazo, buen hombro. John Reed. Okay. La verdad que sí que se nota esa subida de peso, tío. Oh, so we don't go out. We don't do clubbing and 20 stuff, kilos, but For me, I just like. Ahí le va, cuidado. 110 libras, tú. 110 libras, brother. Esto es lo que se pone el Bombas en alguna serie ya un poquito más importante. Estos son 50 kilos, tú. 50 kilos en el inclinado, tú. Muy loco, chicos, Tú ves al chaval este y no te crees que levanta 50 kilos de mancuerna en inclinado ni de coña, chaval. Vamos, no gorra. No creo que le tire más, ¿no? No, se le ve grandote, tío, Joder. Ahora le vemos, hace 10 meses, pero vamos a ver cómo lucen 20 kilos, tío. Y bastante buenos, Porque tampoco es que haya perdido mucho tono. ¿Con cuáles va, bro? Si son más grandes que él. ¿Pero dónde? 120 libras. Son 50 y ¿cuántos kilos? 55, 56. ¿Pero qué me estás contando, tío? Madre mía, chaval. Me parece loquísimo. Si está tirando más que el gigante este, tú. Es una fumada, Y encima baja bien, O sea, se ha hecho con 50 y pico kilos, bajando mazo de bien, controlado. O sea, que no estamos hablando de ninguna tontería. Bueno, ya está, esto es lo que quería ver realmente. What was the mental adjustment for you, Going opposite. kind of going opposite? Initially, well, I think the biggest thing for me was like not having the plan. So it's like when you're saying like when you kind of have that date in mind for the show and stuff, you have a Joder, general mejoró mazo el idea of, pectoral, okay, these are chaval. the Es que me acuerdo que lo adjustments tenía I'll make, but because I had planísimo. no dates in mind, I was Y ahora just fíjate endlessly cómo lo cutting. tiene. When I came out of my like cutting phase, which was really just like how I was eating for 3 years. Yeah. I just, as soon as I had a plan, I was able to like just execute it. But until that point, it was just the mental part of it was just messing with me a lot. So Wow, how has life changed? Has there been an improvement in like your quality of life, energy levels, or is it? A ver, ¿qué es lo que cuenta en niveles de energía y demás? Just with these drastic adjustments you've been through. yeah, I would say like the biggest thing for me is probably like food focus and just focus on getting like a certain amount of activity in. I just don't have to think about it as much, obviously, but that's probably the main thing. As far as my mental state goes, like I wasn't in a great place before mentally, but I wasn't in like a terrible place. Yeah. So I think I'm definitely just gaining the perspective of coming out of it has allowed me to better myself mentally. Yeah, it's difficult because I spent the last 16 years chasing weight to Yeah. be to put on as much mass as possible, and just pulling back from those numbers was a bit of a mental adjustment. Yeah. But like I said, I'm getting comfortable. 40 pounds, 38 pounds to be exact. I went from 137 to now 175. Estaba pesando 137 libras, tú. Pero si es que esto es lo más loco de todo, que estaba pesando 137 libras levantando esas burradas. O sea, 62 kilos estaba pesando Tristan Lee con un porcentaje de grasa bajísimo y movía mancuernas de Initially, my 50 plan was to do a full cut from this point from 175 going all the way back down to whatever my new stage weight or my new stage leanness weight would be, and then hopefully getting on stage sometime mid this year. Spoke with my coach, kind of looked in the mirror, Quiere looked at competir. the progress that I've been making, and made the decision that
It's probably better for me to not go all the way back down to stage weight. That's not really the place I want to be in at this point. I really want to be making progress and have that direction and moving forward rather than regressing or just maintaining up until the point where I get to that stage weight. It's been 10 months of consistently bulking with the additional carbs, of gaining 1 pound per week, and I'm still relatively lean now that I'm at the 175 point. I never honestly thought I'd be getting up to this weight, especially when I first started lifting. I was only 130 pounds, 140 pounds. I'm only 5'5", so I'm relatively small. Mide 5'5". Pero tío, dice que pesaba antes 137 libras. Es que me parece, vamos, me parece poquísimo. 1,65. Bueno, claro, a ver. Small build overall, but now as the goalposts started to move forward, it was like, okay, now I'm at 150, now I'm at 160, and then now at this point I'm at 175. And I'm still relatively lean. I'm pretty happy with the body composition going into this next phase of massing. I wanted to kind of make this video just as like a comeback video to show you guys where I want to go with the channel direct. Vale, bueno, ya vimos toda la información que necesitábamos. Ahora lo que quiero es irme justamente a hace 10 meses. A ver cómo estaba, tío. Alright, what's going on, guys? Welcome back to another video. Today is going to be a very short, concise video, shifting throughout the duration of the movement. Es que we estaba, only did tío, 3 sets here, and if you're working within 3 to 5 reps, estaba sequísimo, movements tío. as you go through the range of motion and you work into that upper portion where you're in the most contracted position, your full range of motion Este no es without él, potentially compromising your bicep. A ver, aquí que se pueda ver. In some of my latter reps, I'm going to be honest with myself. Sobre todo el pecho se le ve bastante más plano. Los Los brazos menos llenos. When you're focusing on your lower lat, you can pretty much maintain an upright torso and keep yourself centered, and you don't need too much rotation. You do have to shift slightly just to get that full pull. A ver, aquí hay un posing o algo. Es que quiero ver la pose esa. Justo quiero ver la misma pose, tío. Ahí lo tenemos. Sobre todo el pecho, se ve la mejora en el pectoral. Evidentemente se le ve aquí más partido que en el anterior. Fíjate. A ver, ahí está. ¡Fua! Sí hay diferencia, Estamos hablando de 20 kilos, tú. The physique has been progressing out of that El pectoral sobre todo, tío. Bueno, y la espalda y todo. 550 plus grams se ve más lleno. per day. El pectoral se ve más lleno. La espalda. Week over week increasing. No se le ve tan separado, pero sí que se le ve bastante más lleno todos los músculos. And just taking the time that you need to grow both mentally, physically, emotionally, and Sí. Mira la anchura, sí. Se le ve bastante más lleno. Pues nada, muy buen cambio el de Tristan. Una pregunta que nos hemos hecho durante años, ¿no? Realmente, ¿no? ¿Qué pasaría si Tristan Lee empezase a meter carbohidratos? ¿Qué pasaría? ¿No? Porque muchas veces te lo preguntas. Dices, joder, este chaval pesa 62 kilos, tiene un 5% de grasa y mueve mancuernas de 50. ¿Cuánto puede llegar a levantar, si se pone a comer más, a subir de peso y tal? Pues eso es lo que iremos viendo. De momento ahí ya ha movido las de 60 para 4 repes, muy buena forma. Creo que han sido 4 repes, 3. Muy loco. A ver los remos y a ver lo que va subiendo. Yo la verdad que quiero ver hasta dónde llega. Yo quiero ver hasta dónde llega. La cosa es esa, tío, que se hace... O sea, ¿qué realmente este tío estaría tomando, macho? O sea, porque aquí, por ejemplo, ¿qué estaría tomando, tío? Para estar así de definido y mantener esa fuerza, tío. Es que es lo que a mí me raya. Porque al final la gente puede decir, vale, GH por el tema de que es bajito y tiene que tener, ¿sabes? Tiene que aumentar su altura. Pero claro, con eso no vas al nivel que va este tío. Aquí pesaba, según él, más o menos unos 62, 65 kilos. Más o menos. Claro, aquí estamos hablando de un nivel de definición extremo. O sea, las definiciones que tenía Tristan Lee eran extremas. Sí, pero la forma del pectoral la va recuperando poco a poco. Vamos a ver, lo que os digo, vamos a ver la transformación que va a hacer. La verdad que de momento es bastante tocha, yo diría, Se ve bastante más grande, bastante más lleno y ha tardado 10 meses. O sea, que no es una cosa que haya hecho aquí en 3. 10 mesecitos. También son muchos kilos, 40 libras son 20 kilos.